Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Espero que estén teniendo un día lleno de energía y entusiasmo. Como saben, aquí nos encanta explorar el universo de Kan-Yaman, y hoy nos adentraremos aún más. Si el vídeo anterior les gustó, prepárense porque esta vez vamos a profundizar en un tema que sé que les fascinará, la familia de Kan-Yaman. Ya lo hemos intuido, lo hemos visto en sus gestos, en sus palabras, en la forma en que habla de ellos. La familia es esencial en la vida de Kan. Pero, ¿qué significa realmente para él? ¿Qué secretos guardan esos lazos que lo han moldeado? Hoy vamos a desentrañar cada uno de los miembros que componen ese núcleo, explorando sus relaciones, los momentos que han compartido y la influencia que han tenido en el hombre que admiramos. Prepárense para descubrir anécdotas, detalles y revelaciones que quizás no conocían. Y como siempre, antes de sumergirnos en este fascinante viaje, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguna de las novedades sobre Kan-Yaman y otros temas interesantes. Activen la campanita de notificaciones para estar siempre al tanto. Ahora sí, comencemos a desvelar los secretos de la familia Yaman. Cuando hablamos de Kan-Yaman, es imposible no pensar en su atractivo, su talento para la actuación, su dedicación al trabajo y su innegable carisma. Pero, detrás de esa imagen pública y triunfante, se encuentra una persona con raíces profundas, con una historia familiar que ha forjado su carácter y su esencia. La familia, para Kan, no es solo un conjunto de parientes, es su refugio, su fuente de inspiración, su motor. La clave para entender a Kan es, sin duda, conocer a su familia. Y el primer nombre que resuena es el de su madre, Guldem Kan. Guldem ha sido y sigue siendo un faro en la vida de Kan. Desde pequeño le inculcó valores fundamentales, la perseverancia, el esfuerzo, la importancia de la honestidad y sobre todo, el valor de la familia. La relación entre madre e hijo es, como todos sabemos, excepcionalmente cercana. Guldem ha sido su confidente, su mayor fan, su apoyo incondicional en cada paso que ha dado. La presencia de Guldem en la vida de Kan se manifiesta en su sensibilidad, en su empatía, en su capacidad para conectar con los demás. Se dice que Guldem siempre ha estado presente en los momentos más importantes de su vida, tanto personales como profesionales. Ha celebrado sus éxitos con alegría, lo ha consolado en sus fracasos con amor y lo ha animado a seguir adelante cuando las cosas se han puesto difíciles. Esta conexión es sin duda una de las bases de la personalidad de Kan. La fortaleza, la ternura y la capacidad de amar que emana, probablemente provienen de la influencia de su madre. Pero la figura materna no es la única que ha dejado huella en la vida de Kan. Su padre, Guben Yaman, también ha jugado un papel crucial en su formación. Aunque la relación con Guben es tal vez menos pública que la que mantiene con su madre, es indudable que ha sido esencial en la construcción del hombre que conocemos hoy. Guben de alguna manera ha transmitido a Kan la fortaleza, la determinación y la capacidad de enfrentarse a los desafíos que la vida presenta. Le ha inculcado la disciplina, el espíritu de superación y la importancia de luchar por sus sueños. La relación entre padre e hijo se basa en el respeto y la admiración mutua. Aunque no se revelan detalles íntimos, se sabe que Guben siempre ha estado ahí para apoyar a su hijo, para guiarlo y para ofrecerle su consejo. Es claro que la figura paterna ha sido un pilar en la vida de Kan, contribuyendo a su carácter, a su tenacidad y a su capacidad de afrontar las adversidades. Y no podemos olvidar a una figura clave que ha dejado una marca imborrable en la vida de Kan, su abuela, la madre de Guldem. Se dice que Kan tiene una relación muy especial con su abuela, a quien adora y respeta profundamente. Para él, los abuelos son un tesoro, la fuente de sabiduría, de cariño y de recuerdos inolvidables. Pasa mucho tiempo con ella y siempre que tiene oportunidad, la incluye en las celebraciones y eventos familiares. La abuela de Kan ha sido una fuente de cariño, de consuelo y de enseñanzas. Le ha transmitido valores como la paciencia, la bondad y el respeto por la tradición. En muchas entrevistas Kan ha hablado con cariño de su abuela, de sus historias, de sus consejos y de la importancia que tiene en su vida. Para Kan la familia es sagrada, y valora muchísimo el tiempo que pasa con sus seres queridos, especialmente con sus abuelos. La familia de Kan en general es una familia muy unida, con fuertes lazos y un gran sentido de pertenencia. Siempre han estado ahí para apoyarse mutuamente, y eso se nota en la actitud de Kan hacia ellos. Él siempre habla con cariño y respeto de sus padres, de su abuela, de sus tíos y primos.
No es un secreto que la familia es el motor de su vida, que es su refugio, su fuente de inspiración y su mayor orgullo. Esta unión familiar se evidencia en cada uno de sus logros y en cada dificultad que atraviesa. Se apoyan, se celebran y se protegen. Esta solidez familiar es sin duda un reflejo de los valores que le han sido transmitidos a Can desde niño. Pero, ¿qué secretos emocionales esconde esta familia? ¿Qué momentos especiales han vivido juntos? A lo largo de los años, ha habido varios momentos que han marcado la vida de Can y de su familia. Uno de ellos, sin duda, fue el inicio de su carrera como actor. El apoyo de su familia fue fundamental para que Can pudiera perseguir sus sueños. Aunque al principio, como suele suceder, no todos estaban del todo convencidos, al ver su pasión, su determinación y su talento, lo respaldaron incondicionalmente. Imaginemos la escena. Un joven Can, lleno de sueños, comparte con su familia su anhelo de convertirse en actor. La incertidumbre, las dudas y las preocupaciones son comprensibles. Pero a pesar de esas inquietudes, la familia Yaman, con Guldem a la cabeza, decide apostar por él. Le brindan su apoyo, su ánimo y su confianza. Y ese respaldo, esa fe, esa creencia en él, fue clave para que Can pudiera llegar a donde está hoy. Fue el impulso que necesitaba para empezar a tomar clases de actuación, para hacer castings, para perseverar en un camino que en sus inicios era incierto. Otro momento importante fue, sin duda, el éxito arrollador de Erkencicus, Pájaro Soñador. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y Can Yaman en una estrella internacional. Imaginen la emoción de su familia al verlo triunfar de esa manera, al verlo recibir el cariño y la admiración de millones de personas en todo el mundo. Para ellos, ese éxito fue, sin duda, un motivo de orgullo y alegría. El éxito de Erkencicus no solo fue un logro profesional para Can, sino también un motivo de celebración para su familia. La serie catapultó a Can a la fama mundial, y su familia fue testigo de su crecimiento, de su reconocimiento y del cariño que el público le profesaba. La alegría de ver a su hijo, a su hermano, a su nieto triunfar en la escena internacional, fue inmensa. Seguramente en ese momento, revivieron cada uno de los momentos de apoyo, de sacrificio y de trabajo duro que habían invertido en él. Pero no todo ha sido fácil. Como todos, Can y su familia han tenido que enfrentar momentos difíciles. La vida no es un camino de rosas y la familia ha sido el refugio, el apoyo, el lugar donde encontrar consuelo y fortaleza. En esos momentos, la unión familiar se ha hecho más fuerte que nunca. Han sabido superar obstáculos, afrontar desafíos y salir adelante con valentía y determinación. La familia Yaman ha demostrado, una y otra vez, que la unión familiar es un valor fundamental, una fuente de fortaleza en los momentos más complicados. Han sabido sobreponerse a las dificultades, apoyándose mutuamente y buscando consuelo en el amor y en la compañía de los suyos. Un dato curioso sobre la familia de Can es que, a pesar de ser figuras públicas, han sabido mantener la privacidad y la discreción. No suelen aparecer en los medios ni protagonizar escándalos. Son una familia normal, que valora la intimidad y la tranquilidad. Esto demuestra, una vez más, la importancia que le dan a los lazos familiares, a la protección de sus seres queridos. Prefieren mantener un perfil bajo, preservar su intimidad y disfrutar de su vida familiar lejos de los focos mediáticos. Y hablando de lazos inolvidables, ¿qué recuerdos especiales tiene Can de su infancia y adolescencia? Se sabe que Can tuvo una infancia feliz, rodeado de amor y cuidados. Le encantaba jugar con sus primos, pasar tiempo con sus abuelos y participar en las actividades familiares. Su madre siempre se preocupó de que tuviera una infancia normal, a pesar de que desde pequeño mostraba un gran interés por el arte y la actuación. Imaginemos a un pequeño Can, correteando por la casa, jugando con sus primos, compartiendo risas y travesuras. Recordamos las visitas a sus abuelos, las tardes de juegos en el parque, las celebraciones familiares. Una infancia llena de amor, de cuidados y de experiencias que han marcado su personalidad. A pesar de su interés por la actuación, la familia siempre se preocupó de que Can tuviera una infancia normal, que disfrutara de su niñez y que aprendiera a valorar los pequeños momentos. La adolescencia de Can fue un poco más complicada, como suele ocurrir. Tuvo que enfrentarse a los cambios propios de la edad, a los desafíos académicos y personales. Pero gracias al apoyo de su familia, pudo superar esos momentos y encontrar su camino. La adolescencia, dicen, es una época de descubrimiento y de formación, y para Can,
la familia fue fundamental en ese proceso. La adolescencia de Kan fue un periodo de cambios, de desafíos y de crecimiento. Tuvo que enfrentarse a los cambios físicos, emocionales y sociales propios de la edad. A pesar de las dificultades, la familia siempre estuvo ahí para apoyarlo, para guiarlo y para ofrecerle su consejo. La familia fue su refugio, su fuente de fortaleza y su guía en un momento crucial de su vida. Gracias al apoyo de sus padres, de su abuela y de sus seres queridos, Kan pudo superar los obstáculos y encontrar su camino hacia el éxito. Hoy en día, a pesar de su fama y de su apretada agenda, Kan siempre intenta encontrar tiempo para estar con su familia. Visita a sus padres, llama a sus abuelos, comparte momentos con sus primos. Para él, la familia es lo más importante y no renuncia a su tiempo con ellos por nada del mundo. Prioriza el tiempo con sus seres queridos, a pesar de tener una agenda muy apretada y de estar constantemente en movimiento. Siempre encuentra la manera de estar cerca de su familia, de celebrar sus éxitos y de compartir momentos especiales con ellos. La familia es su mayor prioridad, y no hay nada que pueda interponerse en esa conexión. En definitiva, la familia de Kan Yaman es mucho más que un simple grupo de personas. Es un equipo, un apoyo, un refugio, un motivo de orgullo y alegría. Es el pilar fundamental en la vida de Kan, la fuente de su fortaleza, de su inspiración y de su éxito. La familia es su base, su motor y su mayor tesoro. Es el núcleo que lo sostiene, que lo impulsa y que lo llena de felicidad. Y aquí llegamos al final de este vídeo, pero antes de despedirnos, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos visto hoy. Hemos explorado la importancia de la familia en la vida de Kan Yaman, desde su madre, Guldem, hasta su padre, Guben, pasando por su abuela y el resto de sus seres queridos. Hemos descubierto los secretos emocionales que han forjado a la persona que conocemos, los momentos especiales que han vivido juntos y los lazos inolvidables que los unen. Hemos visto cómo la familia ha sido el motor de su vida, su apoyo incondicional y la fuente de su éxito. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me ha gustado hacerlo. En este vídeo, hemos viajado a través de la vida de Kan Yaman, descubriendo la importancia de su familia en su formación y en su éxito. Hemos analizado la influencia de su madre, Guldem, en su sensibilidad y en su capacidad de empatía. Hemos explorado la relación con su padre, Guben, y su contribución a su fortaleza y determinación. Hemos celebrado la importancia de su abuela y el cariño que le profesa. Hemos conocido los momentos especiales que han vivido juntos, desde el inicio de su carrera hasta el éxito de Erkencikus. Hemos destacado la importancia de la unión familiar y su capacidad para superar los desafíos. Y sobre todo hemos comprendido que la familia es el pilar fundamental en la vida de Kan, su mayor tesoro y su mayor inspiración. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí hoy, por acompañarme en este viaje por la vida de Kan Yaman. Si les gustó el vídeo, los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones y a contarme qué fue lo que más les sorprendió. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me gusta leer sus opiniones, sus ideas y sus preguntas. Me interesa saber qué aspectos de la familia de Kan les han llamado más la atención, qué les ha emocionado y qué les ha inspirado. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. De esta forma juntos crearemos una comunidad de fans de Kan Yaman que estén siempre informados y conectados. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande. Espero que esta exploración a la familia de Kan Yaman haya sido de su agrado. Hasta la próxima.